¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Quienes Aman Su Palabra, episodio 49, ya casi llegando al episodio 50 y la verdad me siento contento por eso. Y hoy queremos platicarles de un tema que creo que todos hemos vivido en nuestro caminar. Hemos a veces creído que Dios está enojado, que Dios nos está castigando, y hoy queremos platicar de esto que creo que es importante. Platicar nuestras experiencias, cómo lo hemos vivido nosotros y platicar lo que dice la Biblia sobre esto. Y pues con esto les doy la bienvenida a un episodio más de CASP Sobres. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Como decía ahorita al inicio, queremos platicar de este tema que yo creo que todos hemos vivido. Y creo esto porque la semana pasada estuvimos platicando sobre el tema de por qué los malos prosperan. Y estábamos platicando en un momento sobre nuestras experiencias de tiempos difíciles. Y yo decía algo que brincó esta idea, ¿no? Este tema. Y era que yo cuando pasaba tiempos malos al inicio de mi caminar cristiano, llegué a pensar que estaba haciendo algo mal. Llegué a pensar que estaba en pecado en algún momento, que estuve enfermo, pero yo hacía un recuento de mi vida y decía, pues yo le estoy echando ganas, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás castigando? Y esta idea surge de que cuando yo estaba niño, muchas veces mi mamá o algunas personas ahí cercanas comentaban esta parte de que si hacías algo malo, Dios te iba a castigar. Yo viví bien machín esta parte en mi niñez, de decir, ok, Dios me va a castigar si hago esto, si hago aquello, Dios está enojado, o qué sé yo. Entonces, no sé, men, si tú también viviste esta parte. Me imagino que sí, ¿no? Todo lo hemos vivido. Sí, definitivamente yo también crecí con esta idea. Incluso, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho que había un hermano en la iglesia, que este brother llegaba a compartir que si tú estabas enfermo de alguna enfermedad, ¿no? La que sea, o sea, gripa o lo que sea, que era causa, exactamente, que era causa de un pecado y que pues obviamente era castigo de Dios. A este brother lo corrieron de la iglesia, man. Lo corrieron de la iglesia y yo fui testigo de eso, ¿no? Donde empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues estás compartiendo herejías, ¿no? Estás compartiendo cosas que no vienen en la Biblia. Yo no entendía mucho en ese entonces, pero al yo escuchar cómo él compartía esas historias, pues sí. Y la verdad, ¿sabes? Con poco entendimiento, se me hacía lógico. Sí. Se me hacía lógico. Decías, bueno, pues es que sí es cierto. Pues, o sea, pues la enfermedad sí es a causa de un virus o lo que sea, pero quien permite esto, pues es Dios. ¿Quién más, no? Entonces, pues sí, pues la neta, yo creo que hice algo que a lo mejor ni cuenta me di. Por ahí se escuchaban mucho los pecados de omisión. Entonces yo decía, pues a lo mejor estoy cometiendo algún pecado de omisión, que olvidé hacer algo, híjole, no sé, pues no, pues ni modo, lo que me merezco, ¿no? Y crecimos con ese estigma de un Dios muy severo, muy malo, ¿no? Muy severo sobre todo, ¿no? Sí, que estaba enojado todo el tiempo, ¿no? Sí. Y fíjate, ahorita que estamos en esto y que estás comentando esta parte, me viene a la mente, nosotros agarramos mucha cura de los rabacucus, ¿no? Sí. Pero la cultura de ellos, creo que no es solamente de ellos. Hay mucha gente que vive así, o sea, ellos se la pasan hablando de todo lo que está mal. Ir al gimnasio está mal, ¿sí? Sí. Celebrar 14 de febrero es pecado. Y estás descarriado 115 veces, ¿no? Sí, ponerte playeras como la que traigo puesta, sí. Es de Chucky esa onda, ¿no? Sí. Si usas reloj y se la pasan, pueden tener una predicación, porque sí predican, o pueden tener un video de 1 hora, hora y media, hablando solamente de todo lo que está mal, ¿sí? De todo lo que es pecado. Y de repente, si tú sigues esa doctrina, esa enseñanza, pues dices, ok, pues Dios, ¿qué me va a dar chance de hacer entonces, no? Si ponerme playera está mal, si usar gorra y peor si te la volteas para atrás, ¿sí? Y la verdad, yo crecí en una iglesia conservadora. Crecí toda mi vida. Desde niño fui a la misma iglesia. Obviamente, conforme fue pasando el tiempo, pues fue
evolucionando, ¿no? Y cambiando algunas ideas. Pero yo de niño, yo me acuerdo, man, que se predicaba sobre el rímel, sobre pintarse el pelo, si la mujer tenía que usar falda larga o falda corta. Y se la pasaban toda la reunión hablando de eso, man. Y eso te genera un chorro de condenación, porque creces obviamente frustrado y creces creyendo que Dios es un Dios que está, o sea, con una vara acá esperando que te equivoques para darte con ella, ¿no? Y yo crezco con esta onda, man. Y fíjate que todavía ya a mi edad, ya joven, adulto, yo seguí con ese trip, man. Yo tenía esa onda de que Dios estaba enojado conmigo y que Dios, no sé si te ha pasado a ti, que cuando tienes un tema con una persona, algún desacuerdo, algún conflicto que tuviste con alguien, y de repente llegas a un lugar donde está esa persona y te quedas así como que, china, está esta persona, ¿qué hago? Me acerco, lo saludo, me hago loco, me hago como que no lo vi. ¿Sí me explico? Yo así me sentía con Dios, man. Así justo, así me sentía, man. Como que me acerco a Él. Si me acerco, lo más seguro es que me va a batear porque está agüitado conmigo. Ese era el trip que yo tenía, man, con Dios. Y yo sentía que Dios estaba enojado conmigo por todo esto que te digo, por todo este contexto que traemos, ¿no? Este bagaje que traemos. Sí, yo lo que me acuerdo mucho que me sucedía es, y digo que quede, espero que quede claro, pero cada que yo oraba, por lo que sea, man, yo tenía que pedirle perdón a Dios, man. Y a veces ni siquiera sabía por qué le estaba pidiendo perdón a Dios, ¿no? Pero yo sentía que no, Señor, perdóname por aquellas cosas que debí hacer y no las hice, ¿no? Sí. Y digo, es bueno, pues, es un hábito bueno y etcétera, pero bien entendido. En mi caso era mal entendido, en mi caso era un tema de condenación, era un tema de pues, mal entendimiento de quién, desconocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios, y entonces pues yo no podía, o sea, orar por los alimentos o un rollo así, si antes no le pedía 115 veces perdón, pues, ¿no? Porque sabía, y yo sentía que estaba muy mal, y decía, ¿cómo me atrevo? ¿No? O sea, señor, decirle, Dios, ayúdame con mi examen en la escuela, ¿no? Si, mire, o sea, ¿cómo te atreves a pedirme algo si estás bien mal, ¿no? Ese era un poco el concepto que yo tenía de Dios, pues. Justo ahorita que comentas esta parte de desconocer realmente quién es Dios, creo que fue lo que nos llevó a esa parte de pensar que Dios está enojado, que Dios está castigando, tiene el ceño fruncido acá esperando que te equivoques para darte con la vara. Eso justo es, man, el desconocimiento. ¿Y qué pasa? Desgraciadamente, ¿no? Nos predican cualquier cosa, nos dan cualquier enseñanza y no tomamos el tiempo para ir realmente a la Biblia, a la Escritura y cotejar lo que nos acaban de enseñar o lo que nos acaban de predicar. Si realmente la Biblia dice o enseña lo que te acaban de decir o enseñar. Y es justo lo que a mí me pasó. A mí cuando Dios me llama, que yo estoy lejos de Dios, estoy hablando hace 6 años más o menos, Dios me habló con el Salmo 37:5. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo cuando empiezo que viene a mi mente este salmo y que día y noche básicamente estaba ahí, como que empezó a despertar algo en mí acerca de la palabra. Obviamente yo no entendía lo que estaba pasando, pero empezó a despertar como que esa inquietud de saber de qué se trata, o sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Y fíjate que cuando yo leí el Salmo 37:5 en la Reina Valera contemporánea, me gustó mucho, lo voy a leer, dice, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. ¿Por qué me llamó la atención y por qué me gustó en la Reina Valera contemporánea? Fue porque ahí entendí, que yo decidí alejarme de Dios, un poco como el hijo pródigo, que dice, ¿sabes qué, papá? Dame mi herencia. Sí. Y el vato agarra la herencia y se va y la malgasta y hace un cochinero de su vida. Prácticamente entendí esa parte aquí en el Salmo 37:5 de que yo agarré mi vida, me alejé de Dios y empecé a vivir como se me pegó la gana.
Y no sé si te ha pasado, man. Por ejemplo, me viene a la mente el papel aluminio. Cuando abres el papel aluminio de su caja, está perfectamente plano, man. Así, perfecto. Lo sacas de la caja, lo cortas y en automático se deforma. Y tratar de agarrar ese papel aluminio deformado y quererlo otra vez aplanar a su estado original, a como estaba en el paquete, es imposible, man. No vas a lograrlo, ¿me explico? Sí. Entonces, yo lo que entiendo aquí en el Salmo 37:5, dice, confía en Él y Él se encargará de todo. Básicamente lo que Dios me estaba diciendo es, tú te llevaste tu vida contigo y la deformaste. Hiciste un desastre de ella, pero no te preocupes, yo te amo y lo único que ocupo es que me entregues tu vida y yo me voy a encargar de acomodar todo en su justo sitio donde estaba. Y justo eso pasó, men. Justo eso pasó. Y esto me enseña, men, que Dios realmente, ahí yo aprendí que Dios no estaba con el ceño fruncido, con el cinto en la mano, para darme por todas las equivocaciones que había tenido, por todos los errores que había cometido. ¿Sí? Porque yo en mi egoísmo, vato, o sea, yo, la verdad, si alguien se equivoca pues ahí te le echas, ¿no? O sea, tú te equivocaste, tú la regaste, tú deformaste tu vida, pues arréglala tú, ¿no? Y te das cuenta cómo Dios, en su amor, en su misericordia, dice, ok, solamente regrésame, entrégame tu vida, confía en mí y yo me voy a encargar de todo. Y eso pasó, vato. Eso pasó con mi vida y tú eres una persona cercana a mí y tú sabías cómo estaba mi vida, man. Y tú sabes ahora cómo está mi vida. Y sí, yo ciertamente, yo me equivoqué mucho. Yo ofendí a personas, ¿sí? A mi propia familia la ofendí. Les fallé. Y sí, ciertamente, al final del día uno lidia con las consecuencias del pasado, del pecado. Sí, es equivalente a si una persona a otra y esa persona pide perdón a Dios, se arrepiente de su maldad, el Señor le va a perdonar sin duda, pero esa persona no va a quedar... al Señor justicia, ¿no? Sin justicia, es correcto. O sea, va a pasar un tiempo en la cárcel. Va a ser la consecuencia de su pecado. Y ciertamente yo lidio y he lidiado con consecuencias de mi pasado, de mi pecado, pero con Dios encargándose de muchas cosas, acomodando, ¿sí? Lo que un día tocábamos allá en Cabo y tocábamos esa parte de pusiste en orden todo el caos. Nunca se me va a olvidar, vato, que cantábamos esa parte y tú empezaste a cantar y a elevar tu voz diciendo, Señor, gracias por poner orden en el caos, ¿no? De nuestra vida. Y es eso, man. Él se encargará de todo. Y ahí, man, empiezas a entender y empecé a entender que Dios no era ese Dios acá ogro, enojado, ¿no? Queriendo solamente lanzar juicio. Y cuando platicábamos de hablar este tema, propusiste el Salmo 103, man. Y el Salmo 103 está bien bonito, man. Está bien bonito. Y quiero leerlo, man. Quiero leer del verso 8 al 14 del Salmo 103. Lo voy a leer en la NTV. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Qué es esto? Todo lo opuesto, man, a lo que nos enseñaron, ¿no? El Señor te va a castigar, Dios. Y aquí el Salmo dice... El Señor es compasivo y misericordioso. Y luego dice, lento para enojarse. Y está lleno de amor inagotable. ¿Sí? Esta parte está bien chida, men, porque yo cuando estuve estudiando Éxodo, lo estuvimos estudiando en la iglesia, y llega un momento en donde Moisés le dice a Dios, déjame ver toda tu gloria, ¿no? Déjame verte tal cual eres. Y Dios le dijo, no puedes verme, básicamente, ¿no? Porque si me ves, pues te vas a morir, ¿no? Y dice ahí en Éxodo que Dios le dice, pero te voy a mostrar toda mi bondad, le dice Dios a Moisés. Y es Éxodo 34, versos 6 y 7, y lo quiero leer, porque yo sé que David agarró esta parte de 34, dijiste. Éxodo 34, versos 6 y 7. Y ahí en Éxodo dice... Cuando Dios se manifiesta ahí a Moisés y le dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es justo lo que está diciendo aquí el salmista, ¿no? David, en el Salmo 103.
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y sin duda, Dios va a llegar un momento en que sí va a juzgar, en que sí va a ejercer juicio, pero va a ser ejercido este juicio al malvado, a la persona que no quiso, que no quiso de la bondad y de la misericordia de Dios y que solamente quiso continuar en su pecado y en su maldad. Entonces aquí el salmista usa esta parte de Éxodo porque dice, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá, y en el verso 9, no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Y esta parte, es ahora sí que reafirmar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Pedro dice que el Señor ha tardado su venida, dice, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Esto está hablando de misericordia, está hablando de la gracia de Dios. Y la misericordia y la gracia de Dios a veces la hemos escuchado y parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. Ahora sí que son primas hermanas, ¿no? Porque la misericordia de Dios no nos da lo que merecemos. Pero la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. Lo que no merecemos. Gracias a la misericordia de Dios no hemos recibido conforme a nuestras maldades. ¿Sí? Fíjate que eso que estás diciendo, yo puedo alcanzar a identificar dos ideas bien claras y bien contrastantes. La primera de ellas es decir, un error grave que nosotros tenemos es pensar que dada mi forma de vivir, mi mala manera de vivir, mi mala forma de vivir, voy a recibir toda esa maldad de Dios, ¿no? Sí. Porque soy malo y porque pues es que pues, Dios es castigador, y ese es un error grave, ¿no? Sí. Cuando te das cuenta, como dice aquí el Salmo 103, que dice que Él es misericordioso, que su amor es inagotable, que no nos trata, aquí dice, con la severidad con la que merecemos. Es decir, es un error grave pensar o vivir desde esa manera. Sí. La otra vertiente, el otro contraste es cuando acabas de mencionar hace ratito, ¿no? Acerca de la bondad de Dios. Sí. El otro error creo que cometemos es pensar que cuando las cosas están saliendo bien, cuando estamos siendo bendecidos por parte de Dios, cuando estamos escuchando su voz, cuando volteas a tu alrededor y hay paz, cuando las cosas están bien, pensar que es gracias a que yo he hecho las cosas bien, a pensar que es gracias a que, es que he tomado buenas decisiones. Y lo que te dice el Salmo 103 es, no, es gracias a su misericordia y gracias a que tiene un amor inagotable y a que es bueno. Sí. Entonces, justamente en estos días, la semana pasada, me junté con un amigo, fuimos a echar unas hamburguesas ahí. Sí. Y debo confesar que él me preguntó y me dice, ¿qué onda? Ya hacía rato que no lo veía, ¿no? ¿Y cómo te está yendo? Y le dije, pues la verdad es que pues bien, man, todo está bien, gracias a Dios, mira que esto, mira que lo otro, y ahí vamos, y que no sé qué, ¿no? Sí, es decir, de momento no me pareció mal lo que yo estaba diciendo, ¿no? Porque incluso me acuerdo que le dije, no, y es, pues, la neta, o sea, es gracias a Dios, man. Sí. Es gracias a Dios que tengo la paz que siempre quise tener. O sea, sí me explico, como que... Pero después, a los días, y sobre todo cuando estaba estudiando este pasaje, tengo que reconocer que había una arrogancia disfrazada de... ¿Cómo puedo? O sea, había una arrogancia en mi corazón disfrazada de un reconocimiento a Dios.
Sí, apariencia ¿no? de piedad. Porque yo, apariencia, porque yo sabía que, pues gracias a, no sé, si tengo paz en mi corazón es porque, pues, no ando metido en problemas, Me he ¿no? portado bien. Y es gracias a que me he portado bien y que he tomado buenas decisiones, etcétera. O sea, si me explico, había una arrogancia muy escondida en mi corazón y así como que no, sí, como esas veces, ¿no? Cuando acabas de tocar y levantas el dedito, no, oh, sí, es a Dios, a Dios la gloria, no, Aplaudes no hacia a mí, arriba, no a mí, es a Dios. Aplaudes hacia arriba, así porque un poquito de eso, pues, ¿no? Y lo que te dice el Salmo es si te está yendo bien, es gracias a su bondad y gracias a su misericordia. Y si te está yendo mal, o tú sientes que estás así, Dios no es malo, Él es misericordioso y no te va a pagar conforme lo que mereces, ¿no? Al contrario, te va a dar lo que no mereces, que es gracia y es regalos y es bendiciones, sí, ¿no? Y sí está bien interesante, a final de cuentas, es dos cosas. Uno es conocer a Dios y dos es cómo está tu corazón para entender realmente que, pues, quiénes somos, ¿no? Sino que el Señor es todo en nosotros. Sí, ha sido pues por la bondad de Dios. Y la forma de conocer a Dios es a través de la palabra. A través de la palabra es la manera en que vas a entender de qué se trata y a entender quién es Dios. Porque al final lo que Dios ha revelado de sí mismo está en la Escritura. No está en ningún otro sitio. Y esa parte... Pues aquí lo estamos leyendo, y esa parte claro. Es donde nos extraviamos, man. Porque ahora sí que en el mundo hay un chorro de gente que tacha a Dios como una persona mala, como una persona perversa. Incluso muchos lo mencionan. Porque en el Antiguo Testamento Dios ordenó que se mataran personas. Sí, pero si tú lees el contexto, vas a entender por qué pasó todo eso. O el típico, man. El típico de, pues si Dios nos va a mandar al infierno, como porque su enemigo, que es el diablo, nos va a atormentar a los que no quisimos hacer lo que él pidió, ¿no? Básicamente es lo que la gente dice. Oye, y es errorzote. O sea, para empezar, si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que el infierno no fue hecho para las personas. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y el diablo no va a estar atormentando absolutamente a nadie. El diablo va a estar siendo atormentado junto con toda la bola que se vaya con él. Lo que sucede aquí es que el diablo, como es un ser astuto, dice, ok, ahora sí que aplica la clásica, ¿no? O sea, si me hundo yo, te hundes tú también, ¿no? O sea, lo que está haciendo es, me voy a llevar a todos los que pueda conmigo a ese castigo que fue diseñado exclusivamente para él. Y la gente dice, no, pues que el diablo va a estar atormentando. En la Biblia no dice que el diablo va a estar atormentando. El diablo va a estar siendo atormentado. ¿Sí? Entonces, esos son los errores que se cometen. O el clásico, ¿no? Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? La respuesta es sencilla y vas a la Biblia. Las cosas malas que pasan en el mundo son consecuencia de la maldad del mismo hombre. De que el hombre ha decidido hacer lo malo antes que voltear a Dios, antes que volver a Dios. Y la maldad es desarrollada y es consecuencia, pues, del pecado. Sí, por eso hay niños abandonados, hay mujeres siendo violadas, ¿me explico? O sea, hay tanta maldad, hay tanta perdición, hay tanto crimen, ¿no? ¿Por qué? Por la misma maldad del hombre, porque el hombre ha decidido darle la espalda a Dios. O el clásico de clásicos, ¿no? Pues entonces, si Dios es bueno, ¿por qué tanta gente va a ir al infierno? ¿Tanta gente va a ser condenada? Ahorita quiero aterrizar con esa parte porque se me hace demasiado relevante. Pero antes de eso, vienes en la Biblia viendo, por ejemplo, en Jeremías, esta parte que dice, ¿no? Con amor eterno te he amado por cuanto te prolongué mi misericordia. Y es... ¿A qué se refiere Jeremías? Esta parte, ¿no? O sea, mi misericordia llega hasta aquí, pero te la voy a prolongar, te voy a dar aún más. Yo como lo visualizo en mi vida es, probablemente la misericordia de Dios era hasta mis 20 años. Y Dios decidió prolongarme su misericordia y me la prolongó 15 años más.
Y yo siempre me he puesto a pensar esta parte, man. Uh-huh. Y es un poco también lo que dice Pedro, ¿no? Que el Señor tarda su venida porque no quiere que nadie se pierda. Y yo me pongo a pensar y digo, si el Señor hubiera venido hace 7, 8 años atrás, yo me hubiera ido al infierno, man. Y gracias a esa misericordia que ha sido prolongada, aquí estoy, man, hablando ahora de la palabra contigo, ¿no? Entonces, te das cuenta de que Dios no está enojado, de que Dios no está queriendo castigar, no está queriendo traer juicio, ¿sí? De que Dios no... Lo malo que pasa en el mundo no es tema de Dios, es tema del hombre que ha decidido darle la espalda a Dios. Y aquí mismo en Salmos, man, quiero leer este salmo porque está bien chido. Es el Salmo 30, verso 5. Dice, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Entonces, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Y con lo que yo quiero empezar a aterrizar todo esto es con lo que decía ahorita, ¿no? Ese pensamiento que suele hacerse de, pues si Dios es bueno, ¿por qué va a juzgar a la gente, ¿no? ¿Por qué la gente se va a ir al infierno? ¿Por qué la gente va a perecer? Y si nos vamos a Juan 3, el famoso Juan 3:16 inicia con esta parte que estamos hablando, que Dios no está enojado ni está aborreciendo a todo mundo y queriendo juzgar a todo mundo. Y quiero leer del verso 16 al 19, en la Reina Valera 60, y es muy famoso el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos centramos ahorita iniciando con el verso 16, es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿no? Amó. Y es para que todo aquel que en Él cree, o sea, solamente necesitamos creer en Él, en lo que Cristo hizo en la cruz, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y chequen esta parte, es importante el verso 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, esta parte de, ¿y por qué si Dios es tan bueno, tanta gente se va a perder, tantos se van a ir al infierno? El 17 lo dice, Dios no envió a Jesús a juzgar al mundo, ni a condenarlo. Lo envió a salvar al mundo, ¿sí? Y luego el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 es la cereza del pastel. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué sucede aquí? Por ahí está la maldad. Dios no va a juzgar a nadie. Sí. Las personas solas se van a juzgar. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Es la elección del hombre. El hombre ha decidido lo malo y eso es lo que lo va a llevar a la muerte. Pero Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús no vino al mundo a juzgarlo, sino a salvarlo, ¿sí? Entonces, la Biblia nos da las respuestas que a veces nosotros, porque simplemente alguien dijo que Dios era malo, nosotros ya creemos que es malo. Pero si vamos a la Escritura, nos damos cuenta que Dios no está queriendo juzgar, no está queriendo golpear a nadie, ni hacerle daño a nadie. Al final del día todo ha sido consecuencia de la maldad, sí, de nuestro pecado, ¿no? Claro, digo, en algún momento de estos tiempos, Dios va a llegar como un juez, ¿no? Como un juez justo, ¿no? O sea, pero esa idea es completamente distinta a pensar que Dios es malo, ¿no? O sea, para nada Dios es malo. O sea, está clarísimo este salmo que dice que Él no nos paga conforme a lo que merecemos. Fíjate, en la versión de la... ¿Qué versión tengo aquí? No, sí, perdón, tengo la misma versión que tú, la Nueva Traducción Viviente. Dice, no nos trata con la severidad que merecemos, ¿no? O sea, repito, hay una diferencia abismal entre pensar que Dios es malo
y pensar que Dios es un juez justo, ¿no? Y claro, en algún momento Dios hará esa chamba, Sí, ¿no? y que al con cada final va a uno de ser nosotros, en el ¿no? momento en que pues ya te dio muchas oportunidades, ¿no? Porque yo en lo personal, yo no podía Pues, haber sí. llegado con Dios si hubiera muerto o si Él hubiera venido y yo no me hubiera arrepentido, yo no hubiera procedido al arrepentimiento. Yo no podía llegar con Dios y decirle, Dios, pues es que tú nunca me diste chance. Compa, ¿cómo no te voy a dar chance? Y Sí. probablemente me va a presentar en la pantalla todas las chances que me dio. Fíjate que había un compa que de repente, y esta historia la cuenta el pastor así seguido ahí en la iglesia, y había un brother que empezó a ir a la iglesia, ¿no? Y se veía como que pues muy constante, ¿no? Iba acá cada domingo. Y de repente lo dejaron de ver. Y un día el pastor se lo encontró en la calle. ¿Qué onda, hermano? Ya hace un rato que no lo vemos. Sí, no, mire, le voy a decir la verdad, dice, la verdad. A veces prefiero mejor no saber lo que están enseñando en esa iglesia porque así está canijo, pues. Y si de repente me dicen que esto está mal o sea, yo prefiero mejor hacerme el desconocido. Y la Biblia también en esa parte es bien claro, o sea, de Dios nadie se burla, pues, o sea, dice la Biblia que nadie puede burlar a Dios en ese sentido, pues. Pero a veces vivimos pensando que estamos pudiendo burlar a Dios y cuando no es cierto, pues. O sea, y eso no significa que Dios sea malo, o sea, para nada, pues. Por ejemplo, lo que dice Pablo, ¿no? Que la creación misma revela, ¿no? Lo que lo visible de Dios, su eterno poder. Y ahí Pablo dice que nadie puede tener pretexto para decir que Dios, negar la existencia de Dios, vamos. Y aparte de eso, Dios nos puso conciencia, nos puso esa parte consciente de lo malo y lo bueno. Entonces no podemos jugarla, no, es que si yo no sé, pues no cuenta. Entonces no podemos escondernos de Dios. Y Dios sin duda nos da la oportunidad por lo que dice Pedro. Él no quiere que nadie se pierda. O sea, realmente Dios no está esperando juzgar, no está esperando así con ansias, comiéndose las uñas y a qué hora los voy a echar al caso, ¿no? Pasarlo carnita. Sí, no. Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es lo que la palabra dice. Y nos muestra amor inagotable, como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué es lo único que Dios pide? Que volvamos a Él. Como decía Pedro en Hechos 2. Le dice, cuando está predicando ahí Pedro, la gente le dice, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Es básicamente lo que les dice Pedro. Entonces, es eso. Arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, volver a Dios. Entonces, van a venir tiempos de refrigerio, como la Biblia dice. Entonces, es eso, hermanos. O sea, ahora sí que como fuimos enseñados de Dios, estando acá con el cinto en la mano para golpearnos, para castigarnos, con el ceño fruncido y enojado con nosotros, te das cuenta que no. Ves a un Jesús en los evangelios, como toda la raza lo dejó, ahora sí que literalmente lo dejó morir solo, ¿sí? Todos salieron huyendo. Y cómo cuando resucita, les dice a estas mujeres, o sea, vayan y anuncien a los discípulos, ¿no? Que el Señor resucitó y que los va a ver en Galilea. Y específicamente díganle a Pedro, o sea, al que lo negó, que allá lo ve. Y dice ahí los evangelios cuando de repente esta raza ya está toda agüitada porque su maestro murió, igual avergonzados porque pues al final huyeron como cobardes, ¿no? Y te das cuenta ahí en la narración que ellos vuelven a pescar, o sea, volvieron a su oficio, o sea, ya no hay nada que hacer, el maestro ya murió y nosotros fuimos unas gallinas, ¿no? O sea, vuelven a pescar y de repente allá en la orilla ven a una persona que les empieza a gritar, ¿ya pescaron? ¿Qué pescaron? Y de repente lo reconocen y corren a él y el Señor Jesús ya les tenía listo el desayuno, ya les estaba asando ahí unos pescados. Entonces, ¿qué amor es este, no? ¿Qué amor es este que Dios entregó toda su vida por nosotros y nos recibe con los brazos abiertos, con una sonrisa, como en este caso a los discípulos con desayuno listo, ¿no? Entonces, cualquiera que te deja abajo, tú le quitas hasta el habla, ¿no? Y Jesús no, los está esperando ahí. Entonces, de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo
para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Hemos creído en el amor de Dios, hemos creído en su palabra y nuestra vida ha cambiado 180 grados. Y esta parte me conmueve mucho, me gusta mucho ahí en el Salmo 103, porque en el verso 13 dice, bueno, aparte de eso dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, que es lo que leías ahorita. Y luego dice el 11, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra, dice. Imagínate nomás eso. Y luego dice el 12, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Sí? Y luego dice el 13, esta parte me gusta mucho. Dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿De qué manera creemos, entendiendo esta palabra? ¿De qué manera podemos pensar que Dios está queriendo golpearnos o castigarnos si nos equivocamos? Aquí está diciendo que Él es tierno, como un padre con sus hijos. Sí. Yo tengo a mi hija chiquita. O sea, si ella camina y se caen, ¿ustedes creen que yo la voy a querer golpear? ¿Por qué? Porque yo soy compasivo, yo entiendo sus limitaciones. Yo entiendo que ella si le pongo una mochila pesada se va a caer. ¿Sí me explico? La voy a ayudar, o a mi hijo que cargue 2, 3 garrafones de agua, yo sé que va a venir batallando, lo voy a ayudar, ¿me explico? ¿Y por qué digo todo esto? Porque el 14 lo dice, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Y por esa razón, Él no está esperando golpearnos ni castigarnos, sino que está amándonos siempre, ¿no? A pesar de nuestra lejanía. Entonces es eso, carnal. Incomprensible el amor de Dios. Y puedo llegar a la conclusión de que ni Dios es malo como nos lo platicaron, y ni yo soy tan bueno como creo, ¿no? Más bien es conocer a Dios y saber que Él es inmensamente bueno, que Él es inmensamente amoroso, ¿no? Como leías, ¿no? Su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Entonces me gusta mucho pensar en un Dios así de bueno, así de compasivo, ¿no? Está muy chido este salmo. Y nos ha dado su espíritu para perfeccionarnos, ¿no? Y eso... Pero necesitamos ir a la escritura, ¿no? No hay otra manera de entenderlo. No hay otra manera de descubrirlo más que estando en la palabra y la verdad, a mí me da un chorro de gusto poder compartir esto, porque esta es la verdad. Y pues con eso nos vamos, carnal. Saludos a todos, les mandamos un abrazo, bendiciones, y pues nos vemos en el episodio 50 si Dios quiere. Gracias y paz a todos, sobres. Bye.